Amados hermanos, muy buenas noches. Estamos estudiando la lección número 3, capítulo número 3, lección 3, respecto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito por favor a abrir el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Seguro ya los hermanos que faltarán se estarán conectando, pero mientras tanto vamos avanzando nosotros en este conocimiento. Amén. Les voy a compartir aquí el enlace para poder ver los versículos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. A ver, hermana Luz, por favor, ¿podría leerlo? Fuera tan amable. Un ratito, pastor. Amén, amén. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, hoy día vamos a estudiar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero como templo. Amén. El templo. ¿Sí? Amén, gloria a Primera de Dios. Corintios capítulo 3, versículo 9. Primero, ¿no, pastor? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Corintios. 3:9. ¿No, pastor? Sí. Primera de Corintios Capítulo. capítulo 3, versículo 9, por favor. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Amén, gloria a Gloria al Dios. Señor. Amén. Gloria al Señor. Nueve nomás, ¿no, pastor? Amén. Sí, 9 nomás. Gloria al Señor. La palabra dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mira lo que determina el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ellos. Somos, como dice nuestra hermana Margarita el día de hoy, somos unos ladrillitos. Amén. Sobre los cuales el Señor va edificando en el transcurso de los años su obra preciosa. Amén. Vamos a leer todo el capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Amén. Ahí con sus escrituras, por favor. Colaboradores de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y a nuestra hermana Luz Santos nos dio el versículo base para analizar este capítulo. La palabra del Señor dice, se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, un momento. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, dice, como espirituales. Qué terrible, ¿no? Sino como a carnales. ¿Qué había pasado con Corintios? ¿Qué pasó con Corintios? Corintios estaba yéndose en pos de otra doctrina, se podría decir. Ellos habían estado alejándose de esa doctrina santa. Bendito sea el Señor.
Es por eso que el apóstol Pablo es bastante duro en ese aspecto. Y dice, yo no quiero hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mira, un carnal es un niño en Cristo. Amén. Resentido, desobediente. Amén. Solamente quiere lo que él quiere. Escucha lo que él quiere. ¿No? Un niño, ¿cómo es? Come lo que quiere, ¿no? ¿No? ¿Quién vive? Amén. Hay que enseñarlo, educar a los niños. Entonces son como niños espirituales. Amén. No quiere comer lo que le corresponde, que esto no es para mí o algo así. ¿Quién vive? La sangre de Cristo. Entonces, esa es la identificación de una persona que es carnal. Amén. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Tremendo. Tremendo. ¿Quién vive? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, mira las características de un carnal. Un carnal es celoso. Amén. Celoso en el ministerio, celoso en el trabajo, celoso en el hogar. Señor, reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Bendito sea nuestro Señor. Primera de Corintios. Bendito sea el Señor. Dice el Señor, celosos. Amén. ¿Por los celosos son sanos o son buenos o malos? Esta palabra celos significa igual. En griego significa celos, con Z, pero celos, que tiene también, abarca otros significados adicionales, como envidia. Envidia también es esta palabra. También significa celo, hervor. Cuando alguien se molesta, se hierve, se vuelve rojo. Cuando sale una persona a predicar y la otra persona no sale. O sale otra persona a cantar y el otro no sale. Se llenan de envidia, de celos, hervor. Porque a él y no a mí. La sangre de Cristo. Ese celo, ese es del diablo. Amén. Eso causa división. Eso causa división. Bendito sea el Señor. Amén. Contiendas. Ya lo mira ya al hermano, a la hermana lo miran mal. Contiendas, pleitos, amén, pleitos entre personas, entre hermanos, en la familia. Ellos son primeros en hacer problema en el hogar. Ellos son los primeros en generar molestia entre los hijos, entre la familia, cuando tienen que ser los primeros en guardar silencio. La sangre de Cristo, nosotros tratamos de guardar silencio, evitar las contiendas. La sangre de Cristo, el nombre de Cristo. Tiene poder. Amén. Dile a tu hermano que está a tu costado, dile, no entres en contiendas con tu familia, dile. No entres en contiendas con tu familia. Amén. Amén, contiendas. Tienes que guardar silencio. Tienes que guardar silencio. ¿Quién vive? Disensiones. Disensiones son aquellas personas que les gusta dividir. Dividir. Ven a mi iglesia. Ven a mi iglesia. Pero yo congrego ya en una iglesia. No importa, ven a mi iglesia. Eso es divisionista. Esas personas van a tener serios problemas. Y el que obedece también va a tener serios problemas. Cuando Coré tuvo problemas con Moisés y causó divisiones, Moisés no le dijo a Coré, sino fue Jehová el que encaró a Coré. ¿Quién vive? Y te pregunto, ¿castigó la división Jehová, nuestro Padre que está en los cielos, castigó la división solamente a Coré, que fue el promotor, o a todos los que le siguieron? A todos los que le siguieron. Amén. A veces no entienden, a veces algunos hermanos eso. Cuando un hermano comienza a ir de una iglesia a otra iglesia, como niños espirituales, ¿no? Allí están enseñando eso, quiero ir allá. Niño espiritual, solamente quiere su papilla nomás, su mazamorrita nomás quiere. Amén. Son como niños espirituales. Causan divisiones y siguen a los que dividen las congregaciones, hablando mal de los propios hermanos. ¿Quién vive?
¿Eso trae bendición o maldición? Trae maldición, hermanos. En otras palabras, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pregunto, en caso de las disensiones o divisiones, cuando Satanás empezó a persuadir a los ángeles para que se vayan con él y le adoren a él, y vino el castigo del Señor, te pregunto, ¿el Señor castigó solamente a Satanás porque fue el promotor de la división o castigó a todos los ángeles que le siguieron también? A todos por igual. ¿Amén? No es que me dijo que yo me vaya para allá, me llamó, me motivó a ir para allá. Aquel que es cómplice de pecado también le cae el pecado a su nombre. Entonces las divisiones, las disensiones no es bueno. Amén. El otro día conversando con una persona sobre el Evangelio, le predicaba el Evangelio y me decía, es que cada persona puede pensar lo que quiera, pero la palabra de Dios nos dice que la iglesia piensa lo que quiera o tiene una sola mente. Tiene una sola mente. ¿Habla lo que quiera o habla solo una cosa? Habla solo una cosa. Amén. Entonces, ¿cómo debo guardarme? Guardarme hablando lo que los apóstoles hablaron, hablando lo que Cristo habló, haciendo y obedeciendo lo que Cristo y los apóstoles ordenaron. ¿Quién vive? Amén. ¿Y qué es lo principal? El arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Pregunta el apóstol. En el versículo, pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Quién vive? Andan como personas que no conocen el evangelio, carnales, renegando con sus propios familiares, aborreciéndolos. ¿Quién vive? Esto. Pregunta, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Yo soy fan de mi pastor online. Él es, donde él va, yo voy. No, hermano, donde está Cristo es donde vamos. A su nombre. Amén. Y el Señor ha puesto una iglesia local donde podemos crecer, servir y avanzar en el camino de la fe, conforme al Evangelio del Señor. Amén. Nadie puede decir yo soy. No. Somos de Cristo. Amén. Somos de Cristo. ¿Qué pues, dice, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Apolos era un gran predicador de ese tiempo, un predicador muy, muy elocuente. Amén, claro. Se iba bastante a Corintios. Apolos se desplazaba, así como los apóstoles iban de iglesia en iglesia, ellos predicando el Evangelio, como ministros del Señor. Somos servidores, dice, servidores somos, por medio de los cuales habéis creído. Y por eso, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, a su nombre. Entonces, nosotros como pastores solamente somos servidores. Los predicadores somos los que cantamos somos los que oramos somos servidores. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tremendo, ¿no? Y como vemos nosotros en los tiempos de ayuno, en algunos momentos, vemos pues a predicar a la hermana Katy, ¿no? La hermana Karin, la hermana Claudia, la hermana María Banto, la hermana Margarita, la hermana Eli, ya pronto, ¿ya? ¿Quién vive? Preparando ya. ¿Quién vive? Entonces vamos nosotros ya, somos varios hermanos que vamos poniendo la semilla y vamos creciendo, amén. Y eso es el evangelio del reino, colaboración. Es por eso que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién hace que la iglesia crezca? Dios. Amén. Sigamos predicando el evangelio con paciencia. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Nosotros solamente somos servidores. Nuestro Padre que está en los cielos, Él es el que es. Es Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Tremendo, ¿no? ¿El profeta puede levantar pechito de gato ante el pastor? No, son la misma
cosa. El evangelista con el maestro no son la misma cosa. ¿Quién vive? Bendito sea el Señor. Y el que el planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dile a tu hermano que está al costado, cuida tu recompensa. Cuida tu recompensa. Amén. Predica el evangelio. Pregunto, el Señor, nuestro Padre que está en los cielos, dará galardones, Jesucristo dará galardones a los que cantan, a los que oran, no, a los que ganan almas. Los galardones son para los que ganan almas, para los que predican el evangelio. Las coronas de la vida. Amén. Es para los que ganan almas. Amén. ¿Cuántos ya? Mano, Daniel. El que lo invitó y se fue al mundo, el invitado. El que ganó el alma, dejó un alma y se fue al mundo. El que ganó el alma se fue al mundo. No guardó su galardón. No, perdón. Amén. No guardó su galardón. Amén. Porque nosotros somos, ahí está lo que nuestra hermana Luz Santos leyó, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces la iglesia colabora con el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito del Padre? Que seamos todos prosperados. Esa es su voluntad en su tiempo. Pero su verdadera voluntad es que ganemos almas para Cristo. ¿Qué más somos? Labranza de Dios, porque Él todavía sigue trabajando en nosotros. Ya estás transformado completamente, carnalmente. La carne está siendo transformada de gloria en gloria. Pero tu alma, ¿cómo está? Blanca y resplandeciente. Pero la carne, ¿cómo está? Siendo transformada de gloria en gloria hasta el día que el Señor lo indica. Que la iglesia es el edificio de Dios. ¿Qué es la iglesia? El edificio de Dios. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos que no ven eso? Que ellos van a las congregaciones, escuchan su prédica y se van a su casa y no ganan ni un alma. No predican a nadie. La palabra dice, como dice Santiago, son oidores y no son hacedores. Ahí pregúntale a tu hermano que está al costado, ¿cuántas almas has traído ya a la iglesia? Amén. Amén. ¿Cuántas almas has traído ya a la iglesia? Amén. Ese es el objetivo. Amén. Seguir creciendo en la fe, dando esperanza. Alabado sea el Señor. Dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, mira lo que dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quién vive? ¿Qué pasa si el arquitecto dice, mira, el apóstol Pablo como perito arquitecto ya puso las columnas de la casa? Y viene otro y pone en medio de la sala otra columna, porque me parece así, dice. Pero no está escrito, el arquitecto no dejó escrito esto. No, pero yo creo que debería ir así. Son tiempos modernos. No, hermanos. La estructura, el estatuto de la iglesia ya está determinado, ya tiene una arquitectura básica a su nombre. No podemos quitar eso y sobreedificar sobre otra cosa. Amén. Es por eso que nosotros crecemos en base a toda la sustancia que dejaron nuestros apóstoles. ¿Y quiénes son otros apóstoles? ¿No? Pedro, Santiago, Judas, que dejaron escritos, ¿no? Pablo, dejaron escritos, el escritor de Hebreos, dejaron escritos. La sangre de Cristo. Entonces, todos nosotros ya no tenemos por qué estar buscando estatutos para la iglesia. Ya están escritos los estatutos para la iglesia. Amén. Ya están escritos. Y así nos guardaremos en el Señor. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo.
Ajá. Vamos al versículo 12. Vamos al 12 ahora. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Mira, mira las obras. Tus obras aquí, de la obra de la fe, ganando almas para el Señor la categoriza. Algunos edifican oro. ¿Quién vive? Sí. ¿Cómo puedo, pastor, edificar oro? Yo quiero edificar oro. Entonces, que todos los discípulos tengan a Cristo como Dios y vas a edificar oro. Y que tengan al Evangelio como autoridad de sus vidas. Edificas oro. Plata también hay. Hay piedras preciosas. Otros edifican sobre madera. Otros sobre heno. ¿Qué es el heno? Amén. El heno. Vamos a buscar aquí. Hojarasca. ¿Quién vive? Heno. Hojarasca. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a hacer para que tengan una idea del heno. Heno es con lo que sobra de una chacra, la paja seca, que ya está para amontonar, lo juntan y lo queman, ¿no? Para volver a sembrar. Ya eso que juntan, que ya no sirve, es heno. Amén. Y hay gente que, ellos son, creo yo, a modo personal te digo, los que el Señor les dirá, ¿no? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, no me diste ningún fruto. Llenaste toda la congregación, la llenaste de heno. Nadie, pajas secas todos, ninguno ora, ninguno ayuna, ninguno vigila, ninguno predica, ninguno gana almas. No hay frutos en ellos, están secos, están para quemar. ¿Quién vive? Heno, ¿no? Luego le dije hojarasca. La hojarasca es todavía peor que el heno, dice, ¿ves? La hojarasca es todavía la hoja seca que está tirada ahí, que salió de la rama y se secó. Se salió del pámpano, como dice Cristo, ¿no? Yo soy el pámpano. Y está y le pasa todo en la vida, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa eso? Le pasa una cosa, le pasa otra cosa y le pasa otra cosa. ¿No ser que serás hojarasca? Y estás tirado en el camino y todos están pisándote encima. ¿Quién vive? Pero el Señor puede transformar la hojarasca en un buen árbol. El Señor puede transformar el heno en algo bueno, en algo santo. ¿Quién vive? Esta es la hojarasca y este es el heno. Entonces, hermanos, amados, ante el fuego, te pregunto, cuando alguien funde oro, ¿puede hacer obras preciosas o no? Cuando alguien funde plata, también. Cuando alguien funde piedras preciosas, también. Pero la madera también se quema. Se quema. Amén. La madera ocupa un espacio en un lugar, ocupa espacio en la congregación aparentemente, pero podría ser tallada, pero ante el fuego no va a soportar. No soporta la prueba. ¿Quién vive? Peor el heno y la hojarasca. La obra de cada uno, hermano, en la iglesia de Cristo, en el reino de Dios, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Ves? Todas tus obras serán puestas por fuego en su tiempo. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. ¿Quién vive? Algunos dicen que son las pruebas, ¿no? No, es otro tipo, en el tiempo del galardón. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Te pregunto, ¿cómo estás formando a tus hijos? ¿Cómo estás formando en la fe a tus hijos? ¿Cómo le estás predicando? Amén. Ellos son fuertes ante las situaciones que les pasa. Entonces vas a dejar aquí en la tierra, vas a dejar oro. Amén. Vas a dejar oro. Pero si ves algún hijo por ahí que se está torciendo en alguna situación, quizás lo ves como hojarasca, como heno. ¿Qué significa que ya terminó su vida para ellos? ¿O para él o para ella? No.
el Señor puede hacer una obra preciosa. No dejar de orar. Amén. No dejar de orar. Porque nosotros, te pregunto, ¿éramos oro en el mundo o éramos heno y hojarasca? ¿Qué éramos nosotros? No, Heno y hojarasca, todo sin siempre. valor para nada. Amén. Muertos completamente. Imagínate. Pero después el Señor mira lo que está haciendo en tu vida. Y si así está haciendo esa obra el Señor en tu vida, ¿crees que en tus hijos y tus generaciones el Señor puede olvidarlas? De ninguna manera. El Señor puede hacer una obra preciosa en cada una de tus generaciones. A su nombre. Gloria a Dios. No dejes de dejar la semilla en sus corazones. Amén. No dejes de predicar en la familia. A veces uno está más pensando, la verdad, en predicar otras cosas que la familia se nos va. A su nombre. Gloria a Dios. Todos, hermanos. Todos. Tú tienes que contar algo. Algo del Señor, sus maravillas. Es que eso te identifica a la iglesia. Pero si un hermano no cuenta nada a nadie, no comparte del evangelio, nada, entonces no se identifica, sus evidencias no identifican a la como iglesia. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice. Terrible, ¿no? A su nombre. Gloria a Dios. Tremendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, es la sangre de Cristo. Tiene poder. Santo es. ¿Cómo estás cuidando tu templo? Mi hermano, mi hermana. No me va a pasar nada. Pero si dice el Señor acá, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. No te enfrentes ante el Dios vivo. El Señor también es celoso con su templo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Quién vive? Cristo. ¿Dónde está nuestra sabiduría? ¿En nuestro corazón o en la palabra de Dios? En la palabra de Dios está nuestra sabiduría. Así es, con nuestra hermana Karin dice, el corazón es perverso y engañoso. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor reconoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vosotros, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? No conozco. El apóstol Pedro. Es Ay, el nombre que el apóstol Pedro tiene en la escritura. Ahí se los presento, hermanos. El apóstol Pedro, hermanos. Cefas, el apóstol Pedro. Mucho gusto. Amén. Amén. El apóstol Pedro es Cefas. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Bendito sea el Señor. Así que todo aquel que está en Cristo está en el Padre. Todo el que está en Cristo está en el Padre. Aquel que está en el Padre no está en Cristo. Y al no estar en Cristo, no está ni en el Padre ni en el Hijo. ¿Con quién está? Con el diablo. Pero predica de Jehová, es jehovánista, es deísta o teísta. Predica de Dios, predica de Jehová, pero no predica de Cristo. El otro día hablando con un predicador, mira lo que el Señor me trae para hablar del predicador porque no entendía. Le decía, trata de por favor de predicar de Cristo, escucha tus prédicas y solamente se predica de Dios y de Jehová. ¿Y en qué momento vas a predicar de Cristo? A su nombre.
No, es que hablar de Cristo es como hablar del Padre. Entonces yo hablo del Padre, eso no, y le dije, no entendía. Y de ahí le digo así, ¿qué pasaría si viene el apóstol Pablo y se aparece frente de ti y escucha tu prédica? ¿Qué crees que te diga? ¿No se molestaría? Él diría, he entregado mi vida a muerte, he pasado hambre, he sido encarcelado, latigado 39 veces, me han tirado de la peña, he caído sobre las rocas, mis huesos se rompieron, me apedrearon, me comieron serpientes, me mordieron las serpientes por predicar el nombre de Cristo. Fui encarcelado muchos años por predicar el nombre de Cristo. Morí sin dejar de profesar que Cristo es Dios. ¿Y ahora tú qué estás predicando? El apóstol Pedro diría lo mismo, ¿no? He predicado de Cristo toda mi vida. He muerto por predicar de Cristo. ¿Y ahora tú qué estás predicando? La sangre de Cristo. Entonces, si vinieran los apóstoles y nos encararan nuestras prédicas y escucharan que no hablamos de Cristo, si nos abocamos más en Rahab, en Ruth, en Josué, en Moisés, sin captar la esencia de Cristo en ellos, entonces estamos fuera del Evangelio. Amén. Tenemos que estar en el Evangelio predicando de Cristo. Yo creo en la Virgen de Guadalupe. Está bien, quizás ahora, pero ¿quieres aprender de Cristo? Yo vengo a enseñarte de Cristo y le predicas de Cristo. Y mientras que esté aprendiendo de Cristo, se va a olvidar de sus ídolos. Porque Cristo tiene poder y autoridad. Porque si tú le vas a estar predicando, no, esos ídolos son sucios, son inmundos, son demonios, que esto, que lo otro, se va a molestar y te va a cerrar la puerta. ¿Cómo entró el apóstol Pablo para predicar en Grecia, una tierra llena de ídolos? No les recriminó que tengan a Zeus, a sus dioses ahí, sino le dijo, venga a predicarles de un Dios no conocido. Y nosotros, ¿por qué a veces involuntariamente recriminamos al otro por sus ídolos? Déjale ahí, predícale sanamente de Cristo. Y esa semilla va a derribar todos los ídolos que han estado en su corazón. Amén. Para que puedas ganar a ellos, porque si no, te vas a generar enemistad con ellos y te pueden cerrar las puertas de su corazón y perderías gran oportunidad de llegar a ellos. La sangre de Cristo. Amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Somos colaboradores. La iglesia es una colaboradora de la voluntad del Padre que está en los cielos. Vamos, dice, en Él, en Cristo, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, 21, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 21. Hermana María Banto, ¿lo podría leer, por favor? Efesios capítulo 2, versículo 21. Efesios capítulo 2, versículo 21. Hermana María Banto, buenas noches. Buenas noches. Efesios, a ver. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, parece que me está equivocando. No, 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gloria al Señor. Tremendo, ¿no? La iglesia es un templo, un edificio que va creciendo espiritualmente. Otro ejemplo que usa Pablo es el de un edificio, como lo acabamos de leer. Jesús en otro momento había dicho que estaba construyendo su iglesia. Así que cada discípulo es como una piedra en la construcción de este gran edificio. Dile a tu hermano que se ha acostado, tú eres como una piedra en el templo del Señor. La piedra angular de toda la iglesia es Jesucristo. Y la piedra angular es la que da unidad a todo el conjunto. Por ejemplo, ¿cuánto han visto la piedra de 12 ángulos? ¿Amén? Es como una piedra angular.
No le he visto la piedra angular. La piedra de 12 ángulos, mírala aquí. Es como una piedra angular. ¿Ves? Ya, Mira, perfecto. todas las piedras se encajan ahí. Esta encaja aquí, esta encaja acá, esta encaja acá, esta encaja acá. Todas se encajan ahí. Amén. Tremenda. Amén. Esa es como una piedra angular. Tremendo, ¿ves? Todas las piedras se encajan ahí. Igual, para nosotros, Cristo es la piedra angular. Nosotros tenemos que estar Tenemos que encajar ahí. encajados en la piedra angular que es Cristo. Pero si no estamos conectados a Cristo, seríamos derribados. Amén. Todos nosotros estamos encajados, angulados en esta piedra preciosa que es nuestro Señor Jesucristo. Esa piedra es la que desecharon los edificadores. Amén. ¿Y cómo desecharon los edificadores cuando ya no hablan de Cristo? Comienzan a edificar sobre la familia, pero con ejemplos de Abraham, ejemplos de David, ejemplos de otros siervos de Dios. Pero pueden predicar eso, sí, como un ejemplo. Pero ¿quién tiene que estar sobre el ejemplo de todo? Cristo con la iglesia. No hay mayor ejemplo para la familia que el amor de Cristo por la iglesia y el amor de la iglesia por Cristo. Esa es la unidad del matrimonio. Hermana Eliezer. Ajá, en Cusco. En Cusco, eso es en Cusco. Este es un ejemplo como una piedra angular, que tiene varios ángulos donde cajan varias piedras, para que se sostenga esa. Si tú quitas esta piedra, ese muro se cae. Todos están encajados en base a esta piedra. Así es Cristo en la iglesia, es la piedra angular que sostiene toda la edificación. Ahora, pastor, por ejemplo, si yo voy a compartir sobre el matrimonio, tengo que dar principal ejemplo, el amor de Cristo por la iglesia y el amor de la iglesia por Cristo. Y ejemplos añadidos, como en el caso de Abraham y Sara, en el caso de Adán y Eva, subejemplos. Eso es la forma correcta de predicar. Si voy a predicar, por ejemplo, el tema del perdón, y vamos a poner a Oseas como el centro de la prédica, estaría mal. Tengo que predicar acerca de Cristo y el perdón. Por ejemplo, que Cristo miró con amor a todos los que le golpeaban con los clavos, los latigueros. Dice Cristo los miró con amor. Incluso no quiso abrir no quiso gritar de dolor, porque si no legiones de ángeles bajarían a destruir la tierra, porque estaba el mismo Dios entregándose en sacrificio. Entonces, bajo ese principio de amor, de perdón, por ejemplo, el de Cristo con Pedro, ¿no? Cuando blasfemó su nombre y Pedro, mismo Jesús fue a buscarle, un ejemplo de perdón. Jesús con Pablo lo perdonó aun cuando buscaba persiguiendo a la iglesia. Y recuerden que cuando Jesús se enfrenta a Pablo, a Saulo en ese tiempo, no le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? O que Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tremendo, ¿no? Ahora, en ese ejemplo tenemos que poner el ejemplo del Cristo como perdón principal. Y subejemplos, caso de Oseas, cuando perdonó a su esposa, que se había metido con otra persona, y lo perdonó. ¿Quién vive? Caso del Señor, del perdón de Dios con David, cuando pecó y el Señor lo perdonó. Esos son subejemplos. Amén. Subejemplos. La forma correcta siempre es poner la piedra angular ahí y de base a eso poner los subejemplos que tú vayas a encontrar en la palabra de Dios. Siempre, en cualquier tema. Sobre la adoración, todos se van a David. Todos se van, cuando hablan de la adoración, todos se van a David. Claro, David es un gran ejemplo de adoración, pero no hay mejor ejemplo de adoración que Jesús. Fue mejor. Tenemos que encontrar los ejemplos de Cristo en la adoración. ¿Y el subejemplo quién sería? David.
Otro subejemplo sería Abraham, ¿no? Cuando adoró entregando a su hijo Isaac. Otros quieren enseñar de la adoración y enseñan a Josafat de frente. Y otros, tú tienes que predicar a Cristo como centro de oración y vas a crecer en esa verdad. Eso es entonces, cuando un ejemplo es, los edificadores desecharon la piedra angular, es cuando quitan de la enseñanza a Cristo. Y eso es pecado terrible. Amén. Pecado terrible. Si vas a orar, ora en el nombre de Cristo y llegarás al Padre. Si vas a cantar, canta en el nombre de Cristo y llegarás al Padre. Pero mira, adoradores, tenemos mucho trabajo, creo yo, te digo, por parte del Espíritu, que me dio una encomienda personal. ¿Cuántas canciones conoces de Cristo en las redes sociales que suenan? Casi no hay. ¿Por qué? Hasta de las canciones quitaron el nombre de Cristo. Y cuando tú le preguntas al cantante, ¿y por qué no? No, bueno, no es necesario el nombre de Cristo. Por ejemplo, cantar no está Cristo, ¿no? Y es amor. Y quitan el nombre de Cristo. Tenemos que ser directos, hay mucho por hacer. Amén. Tenemos que llenar las redes sociales de cánticos a Cristo, de alabanza, de júbilo para Cristo. Y en ello llegar al Padre. En ello llenarnos del Espíritu Santo. Ese es el objetivo que tenemos nosotros. Entonces tenemos mucho trabajo en estos tiempos y el Señor nos siga alumbrando en esa verdad. La unidad de la iglesia, en la construcción cada piedra ocupa un lugar importante. La suma de cada piedra da lugar al edificio. En un edificio se combinan toda clase de estilos, pero el edificio es una unidad, ¿o no? Una unidad. No es que la puerta está allá en la esquina, la ventana está por allá, no. Todos ocupan su lugar en esa unidad, es Cristo. La unidad de la iglesia no depende de la organización, ni del ritual, ni de la liturgia, sino de Cristo. ¿Tú por qué vas a la iglesia? ¿Porque te gustan las canciones? Te equivocaste. Tú vas a la iglesia para adorar a Cristo. ¿Te gusta cómo predican? Te equivocaste. Tú vas a la iglesia para adorar a Cristo. Amén. Para sumergirte en Cristo. ¿Dónde está Cristo? Allí está la iglesia. Mateo 18, versículo 20, por favor. Hermana, hermana Tania, ¿podría leerlo, por favor? Mateo 18, versículo 20. Amén, pastor. Lo que pasa que estoy, Ya. en mi casa. Muchas gracias, más bien. Sí, pero estoy Hermana escuchando Katy, el programa. amén, hermana Muchas Tanita. gracias. Se recupere pronto. Hermana Amén, Katy, pastor. Disculpa, Mateo, estoy enseñando la tarea, hijito. Mil disculpas. A la par estoy escuchando. amén, gloria a Dios, está bien. A ver, alguien que quiera, hermana Luz, de repente ganar esa perla. Mateo 18, versículo 20, por favor. Mateo 18, versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor. Amén. Si nosotros congregamos en la iglesia es para adorar a Cristo como centro, como centro. Y ahí es donde el Señor se glorifica con poder. La sangre de Cristo. En el poder. Y hay un versículo para culminar, un versículo muy, muy hermoso en esta palabra. Alabado sea el Señor. Resulta que Jesús estaba entrando a Jerusalén y no había quien lo reciba. No estaban todos los que él esperaba que lo reciban. Y él se entristeció. ¿Quién vive? Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Un versículo muy, muy hermoso. Alabado sea el Todopoderoso.
Decía el Señor, aquí está en Mateo 23:37. Mateo 23:37. Salud, shalom. Mateo 23:37. Ahí donde 37, estamos, todos, Mateo 37. 23:37. A ver, se los voy a mostrar. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dice para algunos estudiosos de este versículo, dicen que Jesús lo dijo con lágrimas en los ojos. Amén. En algunos libros antiguos dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Él lo dijo llorando. Amén. Él lo dijo con lágrimas en los ojos. Algunos preguntan, ¿para qué congregar? Jesús pidió, clamó por su pueblo para que se congreguen y él como centro, pero su pueblo no lo recibió como él esperaba. Pregunto, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Qué significa? ¿No es congregar? ¿Cuántas veces los llamé a congregar? Y él cuando nos congrega, dice que él se pone como gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas. Los quiso cobijar, pero algunos no quieren congregar. Tremendo, ¿no? Algunos no quieren congregar. Cuán importante es congregar para nuestro Señor. Es algo muy hermoso para Él. La sangre de Cristo. Entonces por eso les pido, hermanos, que no dejemos de instar a los hermanos a congregar, a llamarlos, porque Cristo va a alegrar el corazón del Padre también. Amén. Entonces sigamos avanzando en la fe, sigamos creciendo y edificándonos conforme a la verdad del Evangelio. La sangre de Cristo, Tiene poder, el nombre de Cristo. tiene poder. Bien, amados hermanos, el Señor los bendiga grandemente en este hermoso día. Entonces estamos de acuerdo que la iglesia también hemos estudiado que la iglesia es el rebaño del Señor porque escucha la voz de Jesús. Hemos escuchado que la iglesia es el pueblo de Dios porque Él la compró con su sangre. Nos ha adquirido, pueblo santo adquirido, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces la iglesia es un pueblo que predica. Hemos visto que la iglesia es el cuerpo de Cristo que está siendo protegido por el Padre. Hoy día vemos que es una edificación, ¿no? Cada uno de nosotros forma parte de una unidad en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, amados hermanos? Las congregaciones a nivel nacional, por ejemplo, hay muchas congregaciones, son como células. ¿Amén? ¿O no? En el cuerpo, nuestro cuerpo tiene células, ¿no? Y son unidades de vida. Así son las iglesias a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa si la membrana de esta célula se quiere ir a otra célula? Mataría a esta célula. La célula no se puede dividir por sí misma. ¿Quién vive? Si no subsiste una sola unidad. La célula tiene partes. Les voy a mostrar aquí. Dentro de lo que significa el cuerpo. El cuerpo de Cristo, por ejemplo. Acá tenemos un dibujo básico de célula. Ya, los voy a mostrar. Uy.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya. Esta es la célula. Vamos a llevarlo por acá. ¿Lo pueden ver, amados hermanos? Allá en pantalla, en el celular. ¿Se ve? Sí. Sí. Membrana, sí. Amén, gloria a Dios. Esta es la célula, ¿no? Mira, la célula tiene membrana, tiene partes. Y todas estas le dan vida a esta célula. Si esta parte de la célula, que es el retículo, por ejemplo, es una parte de la célula, se va a otra célula, esta célula se queda sin vivir. Se muere. ¿Quién vive? Y es por eso que en una iglesia local se le pide la unidad en Cristo. No es correcto que el de acá se vaya a este lugar, el de acá se vaya a este lugar. ¿Por qué? Porque deja un vacío. Es lo mismo, por ejemplo, que mi corazón se salga de mi cuerpo y se vaya a otro cuerpo. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Se muere. No solamente por 10 minutos, me muero. Dejo de funcionar. ¿Qué pasa si mi riñón se va a otro cuerpo? ¿Qué pasa con este cuerpo? Deja de funcionar bien. ¿No? ¿Qué pasa si mis huesos se van a otro cuerpo? Entonces tenemos que buscar la unidad dentro de la iglesia local, porque somos una iglesia, somos un solo cuerpo. Amén. Entonces por eso les pedimos nosotros que mantengamos la fidelidad, la unidad en Cristo Jesús como iglesia. Amén. Por ejemplo, mira, el cerebro de este cuerpo se va a otro cuerpo. ¿Y qué pasó? La sangre de Cristo. Y a veces eso hacen. Hay hermanos espiritualmente que hacen eso. Voy a servir en esta iglesia temporalmente aquí. Y luego vengo, voy a escuchar una prédica. Se va el vaso, se va a otra iglesia a escuchar una prédica y luego vuelve. Se están desmembrando. Se están desmembrando, hermanos. Somos un cuerpo, dice en la iglesia. Es un cuerpo vivo. Amén. Entonces, juntos tenemos que estar unánimes, creciendo en la iglesia. Guardemos este consejo como un edificio. Imagínate un edificio en el Sheraton. El primer piso, el segundo piso dice, voy a irme un ratito al otro edificio. ¿Y qué va a pasar con los pisos de arriba? Se viene abajo. ¿Y quién lo provoca? El que sale. Voy a por unos momentos, voy a estar allá sirviendo, luego voy a estar por acá, luego voy a estar por allá. No, mis hermanos, somos una iglesia local. Amén. Entonces, tenemos que ser un cuerpo unido, tenemos que ser, seguir creciendo unánimes en ello y aportando en todo conocimiento, en toda espiritualidad y en todo bien en favor de la iglesia. La sangre de Cristo. Tiene poder. Muy bien, amados hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Muy bien. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. ¿Alguna pregunta adicional? Libremente pueden hacerlo, por favor. ¿Ha quedado claro? ¿Estamos avanzando? Amén. Amén. Ya vamos a estar concluyendo este tema que corresponde a la lección del manual de consolidación número 2. Así que todos estos videos que tenemos ya casi todo este año predicando son el desarrollo de los manuales. Cuando ya culminemos los manuales, vamos a entrar al estudio ya de la palabra por libro. Amén. Por carta, por libro, completo, para un estudio profundo y tengamos más entendimiento cada día. Amén. Entonces, lo que estamos avanzando ya, estamos ya por terminar unas semanas más. Vamos a estar, este material es exclusivamente para que seamos capacitados para predicar a otras almas. Todos estos dos materiales, Consolidación 1 y Consolidación 2, están grabados ahorita en internet. Entonces es para que lo escuchemos como un estudio y podamos predicar a otras almas. Amén. El Señor los bendiga abundantemente, amados hermanos, y seguimos avanzando en la fe y en el Espíritu del Señor. Amén. Hacemos una oración. Padre mío, gracias
por este estudio que nos permites tener. Ayúdanos, Señor, a crecer. Tu palabra perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y hacernos ganadores de almas. Clamamos por más almas, Señor. También clamamos por un lugar específico para la iglesia. Ya creemos que ya está viniendo ese lugar. Estamos buscando, Señor, un local amplio, correspondiente a la cantidad de almas que vamos creciendo, Padre mío. Ayúdanos, Señor Jesús. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén. Dale Amén. palmas al Señor. Y ahí